bienvenidos una vez más a su programa Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hoy hablaremos del derecho de petición en las redes sociales o el derecho de petición dentro de las redes sociales. Para aquellos que nos siguen semana con semana, podrán entender que en el video pasado hablamos un poquito de la imagen dentro de las redes sociales. Pues bien, derivado de los buenos comentarios que hemos recibido, los cuales agradezco, decidimos establecer esta relación. En un primer momento hablamos de la imagen dentro de las redes sociales y hoy vamos a hablar de la importancia de peticionar algo, pero no en forma física, ¿no? Sino en forma digital. Ya la sesión pasada les comentábamos esta importancia de nuestro avatar virtual o esta importancia de tener una red social vigente. Pues bien, el origen de este comentario surge del amparo directo 754 del año 2020. Hay que contextualizar un poquito sin entrar tanto en la materia, porque aquí hay que recordar que lo importante es concluir cómo nos funciona o qué tan importante es ese precedente que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, el amparo directo en comento, que es el 754 del año 2020, surge de un quejoso de nombre de nombre reservado, obviamente por su misma naturaleza, en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿vale? Esa es la autoridad responsable. ¿Cuál es el antecedente primario? Este quejoso, repito, de nombre reservado, hace una solicitud por medio de una red social que todos ubicamos, hace una petición por medio de Twitter a la cuenta oficial de la presidenta, en la que palabras más, palabras menos, le pide un informe por lo que hace a los gastos. La autoridad responsable, que para este caso, reitero, es la presidenta de la Cámara de Diputados, hace caso omiso de esta petición, continúan los actos procesales hasta que llega este amparo directo y el argumento fundamental es la violación a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Para aquellos que nos dedicamos al derecho, para los que no, hay que entender que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que habla de la universalidad de garantías fundamentales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De todo esto, lo importante es el artículo 8, que es el que tomamos de fundamento constitucional para entablar el derecho de petición, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una petición ante cualquier autoridad dentro del ámbito de su competencia, por supuesto, fundamentamos nuestros escritos en el artículo 8, y a grandes rasgos nos dice el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que se formule, 1, por escrito y 2, de manera pacífica y respetuosa. De la interpretación, con esto no quiero decir que cualquier cosa que peticionemos por escrito, con el fundamento en el 8 y de manera pacífica y respetuosa, no quiere decir que la autoridad o los funcionarios tengan la obligación de acordarnos favorable nuestra petición. El artículo 8 nos dice que los servidores públicos tienen la obligación de respondernos, ¿ok? Ya sea en sentido afirmativo o en sentido negativo, pero tienen la obligación de respondernos. Cuando hablo en mis clases de Derecho Constitucional de esto, yo les juego la broma de nosotros pudiéramos pedirle un avión al presidente municipal fundamentándonos en el artículo 8 y muy probablemente el presidente municipal de cualquier municipio se declare incompetente.
pero de que nos tiene que dar respuesta a esa petición, nos tiene que dar respuesta. Pues bien, sentando ese antecedente en la realidad, nosotros promovemos con un escrito fundamentándonos en el artículo 8 y la autoridad tiene la obligación de respondernos. Ahora, transpolemos esta petición al aspecto digital y vamos a ver que se actualizan de manera clara los elementos necesarios para una petición en este Twitter que les comento o que es el antecedente del amparo que surgió para que a partir de que se generó este amparo, toda la ciudadanía pueda ejercer el derecho de petición mediante las redes sociales, ¿ok? El quejoso de nombre reservado hace una solicitud por medio de Twitter a la cuenta oficial de la presidenta y se dan cuenta, ahí es escrito, es pacífico y es respetuoso, ¿ok? La presidenta hace caso omiso, se presenta el amparo y el máximo tribunal resuelve en el sentido de que claro es que habría una violación constitucional a los derechos fundamentales, de manera principal al artículo 8, y a partir de ahí otorga la protección de la justicia federal. ¿Ok? Es a partir de eso se genera el precedente que es innovador y que puede tener múltiples bemoles o múltiples opiniones según cada uno asuma una postura. ¿Ok? La conclusión de esto es, la autoridad está obligada en breve término a emitir un acuerdo, el cual debe ser notificado de manera personal en el domicilio fijado por el solicitante. Este argumento surge de la interpretación del artículo 8. Entonces, si yo peticiono mediante una cuenta oficial de Twitter, la respuesta que me debe de llegar es cuál sería en el ámbito digital mi domicilio procesal, pues esa misma cuenta de Twitter. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que si yo solicito por medio, estoy hablando de Twitter en específico porque este precedente surgió de esa red social, pero pudiera ser Facebook o cualquier otra red social que nosotros tengamos, partiendo de la premisa de que sea de la cuenta oficial del servidor público o del funcionario. Si yo le peticiono algo por medio de esa red social, el funcionario o el servidor público tiene la obligación, a partir de este precedente, de responderme mediante ese mismo mecanismo. Si yo peticiono algo mediante Twitter en una cuenta oficial, en breve término, y aquí la interpretación, la pregunta sería ¿cuál es el breve término? Pues ya dependería muy probablemente de la actividad, de la petición o de la naturaleza de la petición que nosotros estamos haciendo. La conclusión es bastante clara. Si yo peticiono fundamentándome en el 8 y mediante estos elementos que salen a la luz a partir de la interpretación, ¿cuáles son estos elementos? Que sea por escrito y de manera pacífica y respetuosa, el servidor público tiene la obligación de responderme en breve término. Y ahí es, en el término breve término, es donde dejamos un poquito abierto, porque el breve término es muy relativo en dependencia de la autoridad. Cuando surge este amparo directo, la comunidad jurídica se empieza a polarizar. Se fijan dos posturas. Por un lado, los juristas que afirman que este precedente sienta una decantación de los mecanismos de petición que consagra el derecho mexicano, ¿no? Es un retroceso. Esa es una postura. Y por el otro lado está la comunidad jurídica que piensa que es un avance, que es una evolución, que piensa que la justicia se adapta al contexto actual, y como vivimos en una era digital, los mecanismos de petición
tienen que ser digitales también. La conclusión es bastante clara. Habrá que poner en práctica este derecho de petición siguiendo las premisas que acabo de comentar, pues para obligar a la autoridad que realice su actividad. Y cuando digo autoridad, la recupero desde sus 3 ámbitos de competencia: federal, estatal o municipal, y en fin, toda esta estructura del sector público. Pues bien, amigas, amigos, espero que este video les haya sido útil, les haya sido de su agrado. Los invito a suscribirse y, lo más importante, los invito a poner en práctica el derecho de petición dentro de las redes sociales. Servidor y amigo, Ever Rafael Galeana Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta luego.